La visita del Papa en Chile será una de las más complejas que hará en la región desde que asumió en 2013. Ya son 6 los ataques a parroquias católicas que sucedieron en la previa a su arribo y la presidenta Michelle Bachelet salió a pedir calma. Quiero invitarlos también a que vivamos esta visita en un clima de respeto, de solidaridad y de alegría entre nosotros. Y también lo hagamos con quienes nos visiten desde otros países. Chile es el país que tiene la peor valoración sobre el Papa Francisco en toda Latinoamérica, según la encuesta de opinión de Latinbarómetro. Y es que los escándalos por abusos sexuales cometidos por decenas de sacerdotes hundieron la imagen de la Iglesia en el país. En la región, el promedio de valoración del pontífice es de 6.8, mientras que en Chile lo califican con solo 5.3, siendo el único país por debajo de 6 puntos, junto con Uruguay. Los abusos de caradima, los toqueteos, todo eso se pueden ir hablando con un psicólogo. Tenemos obispos aquí en Chile, casi muchos más de los que pensamos, que están metidos en encubriendo. Sin embargo, hay sacerdotes maravillosos que podrían tomar las riendas de esto y no pueden, y serían obispos maravillosos y nos sacarían de este hoyo en que nos han metido, pero no pueden. Francisco no tiene previsto reunirse con las víctimas de los abusos y genera fuertes cuestionamientos sobre su visita. Él siempre se aleja y tiene esta tolerancia cero falsa en que dice muy buenos titulares, pero en temas de abuso sexual no hace nada. ¿Podrá la Iglesia chilena limpiar su imagen? ¿Es el principal objetivo de la visita de Francisco en este país? Fuerte, tolerancia cero para los titulares, pero en cuestiones de abuso sexual no hace nada, decía una víctima de abuso. Hay muchos temas. Primero, ahora, el problema del abuso es un problema más generalizado que la Iglesia. Por ejemplo, el CENAME, que son los centros de asistencia de recuperación de adolescentes que fueron adictos o que tuvieron algún problema con la ley, menores de edad, los casos de trata más resonantes fueron en Chile y eran manejados por el Estado laico, ¿sí? Y ustedes fíjense, la información sobre trata en Chile son los centros de recuperación de adolescentes y adictos, lo que aquí se llama de alguna manera lugares de contención de adolescentes, y esos lugares que tendrían que cuidarlo se han encontrado en las inmediaciones del aeropuerto y en varias provincias chilenas situaciones de trata. Pero el tema de los abusos con los curas es gravísimo en todos lados. Quiero decir, a ver, acá hay un cóctel de muchas cosas. Primero, a ver, en orden de prioridades, la prioridad número 1 en el diálogo con Chile tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, ¿sí? Un problema muy grave que va a afectar a países costeros dentro de 20 o 30 años, según conclusiones de la comunidad científica mundial. Chile en eso está jugando un rol en el mundo importante, ¿sí? Y obviamente en eso el Vaticano y Chile trabajan en común. En relación a la Iglesia hay un montón de resabios que tienen que ver de la época pinochetista. Ciertos, de alguna manera, obispos, ciertos sacerdotes ultraconservadores y que Barros Madrid fue nombrado obispo de Osorno por el Papa, ¿o no? Encubren situaciones, en muchos casos, de corrupción y de pedofilia, que por supuesto que son gravísimas y que por supuesto el Papa las está siguiendo bastante atentamente y ha tomado muchas más medidas contra estos temas a escala mundial de lo que se informa naturalmente por la cadena Fox. O sea, a ver, Gustavo, el 60% de los medios a nivel mundial lo financia el señor Paul Singer, que es precisamente uno de los representantes de la banca financiera internacional del complejo militar industrial, al cual el Papa está con 2 palitos y un alambre tratando de parar y desarmar guerras, y obviamente hay ciertas campañas yo le hago donde una pregunta no se pone concreta, Gustavo, en toda su dimensión que la primera medida que tomó el Papa Francisco fue echar al cardenal de Boston. Ustedes recordarán. Pero yo le pregunto por qué lo nombra obispo a Juan Barros Madrid, que está acusado de encubrir todo lo que sucedió con Caradima. Es una cosa, que esté probado es otra. Y que él escuche a todas las partes, se escucha a todas las partes. Ajá. Y a mí me consta, no solamente en Chile. Bueno, evidentemente en Chile no está escuchando a todas las partes porque no se va a reunir con las víctimas hasta este momento. Aquellos organismos que tenían que investigar situaciones de pedofilia que avanzaban lentamente, el Papa los fue cambiando. Inclusive en temas de corrupción del Vaticano. Por ejemplo, en la Argentina vos leíste en algún diario que el Papa cerró 4.500 cuentas en el Banco Vaticano vinculadas al lavado de dinero. Sí, claro que lo leí. Salió en 2 libros. Salió en todos lados. Si quiere que hablemos de Argentina, hablemos de Graci. Está bien, pero por ejemplo, cuando yo leo la editorial de Roa o de Solá,
no mencionan que pero no ¿por qué solamente estamos hablando de periodistas y no estamos hablando del Papa que nombra a quien era la mano derecha de Caradima como obispo en Osorno? Bueno, a ver, los detalles de cada caso en Chile no los conozco. Lo que sí tengo claro es que si hay una situación en la cual esté verificado o haya una presunción muy fuerte que pudo haber abuso, no te quepa la menor duda que el Papa va a intervenir. Y no te quepa la menor duda que el Papa en Chile va a tratar de que la Iglesia tenga de alguna manera una actitud en salida, más comprometida socialmente con los pobres, más comprometida socialmente con el diálogo, menos conservadora, ojalá menos reciba enamorada, las víctimas de abuso de Caradima menos enamorada en Chile, algunos casos del dinero, porque también todo este viaje, en la previa, como te decía, tuvo este capítulo nefasto de que se haya gastado el triple de lo que salió el viaje en Colombia, en Brasil, en Ecuador o en cualquier país latinoamericano. ¿El Papa tiene miedo a una guerra nuclear? Como lo dijo hoy en medio del vuelo a los 70 periodistas que lo acompañaban. Bueno, a ver, los problemas en Corea del Norte y China y Estados Unidos son cada vez más complicados. Los problemas que hay en Israel y Medio Oriente son complicados. La resolución que tomó Trump en Jerusalén es complicada. A ver, hay muchas regiones, el enfriamiento del diálogo entre Irán y Estados Unidos, hay muchos escenarios que están abiertos, abriendo cierto escenario de complejidad, y me parece que algunas declaraciones de Trump y algunas declaraciones del presidente de Corea del Norte no están ayudando claramente a pacificar. La última guerra que tuvimos física fue esta que te comentaba el año pasado, Armenia-Azerbaiyán, que fue el Papa en persona directamente a pararla. Fue a Armenia, fue a Azerbaiyán, fue a Georgia y logró incluso sentar a una mesa de diálogo a Turquía y a Rusia. Y mientras tanto hubo un montón de problemas internos en Turquía, en Armenia, etcétera. Digo, ¿vos crees que el Papa podría intervenir para una especie de campaña de desarme nuclear? Está interviniendo en una campaña de desarme nuclear y está tratando de generar el volumen. A ver, vos pensá, Juan Pablo II cambió muchas cosas en el mundo, pero Juan Pablo II cambió muchas cosas en el mundo con el respaldo explícito de Ronald Reagan. Se entiende, durante muchísimos años. Sí. El Papa está cambiando el mundo con 2 palitos y un alambre. Quiero decir, el Papa está cambiando el mundo. Por eso, y ha cambiado situaciones concretas. Y ha restablecido diálogos imposibles solamente con la ayuda del Señor, nada más. Y el frente interreligioso, Gustavo, y la gente que lo quiere. Suena contradictorio. El Papa puede parar una guerra, pero no puede cerrar la grieta en la Argentina, o no puede ayudar a cerrar la grieta en la Argentina. No, eso corresponde a los argentinos. Primero, a ver, ayúdate y te ayudarán, decía la Biblia. Ayudémonos nosotros primero, como los Midachi. Los Midachi son de diferentes tendencias y pueden perfectamente ser amigos y compartir. Exacto. ¿Por qué en la Argentina a nivel político no tenemos mesas contra la pobreza, contra el narcotráfico, para incluir, para tratar de ver los desafíos éticos que hay frente a la tecnología? O sea, ¿por qué los Midachi se pueden juntar teniendo ideologías aparentemente tan diversas? El Papa no lo esperan los políticos, no, o sea, no viene a visitarlo la clase política, sino que lo vienen a visitar los católicos. Espera que la clase política, no solamente la clase política, la clase judicial, en los 3 poderes del Estado, primero se predique con el ejemplo, se trate de hacer diálogos de verdad, no fotos y hacer como si hiciéramos diálogo, no se saquen las leyes mediante mecanismos extorsivos, sino mediante el consenso generalizado de todas las partes. Pues no puede visitar ningún país del mundo, entonces. Va a venir, ¿sabes por qué? Porque, primero porque quiere venir y es su patria, segundo porque los argentinos cada vez se dan más cuenta del papel. A ver, muchas veces nos cuesta a nosotros en vida darnos cuenta cuando hay un personaje que está realmente escribiendo la historia. Siempre. Y hay alguien que está escribiendo acá la historia de las páginas del mundo y es argentino. Y además una cuestión, nosotros le podemos decir a nuestros hijos y a nuestros nietos que llegar al poder no es sinónimo de enriquecerte, no es sinónimo de convertirte en alguien totalmente diferente, porque es el único papa, después de 50 años, algo que los medios no recuerdan, que vive en un cuartito de 4x7, que almuerza con los cocineros, que vive como habla, y esto es lo que lo convierte en la principal autoridad mundial, reconocida por las demás regiones del mundo. Es decir, el argentino que llegó más lejos en materia de poder es el más humilde. Totalmente. Entonces, esto nos demuestra que no está en el gen argentino que porque seas político te tengas que convertir en un tipo enriquecido, en Puerto Madero, en un country. O sea, creo que nos está dando una lección extraordinaria que a nuestros hijos y a nuestros nietos se la podemos explicar. Y poder decir, mirá, todos los argentinos no somos así. Hubo un San Martín, hubo un Belgrano, hubo un Ilia, ¿se entiende? Hubo un Alfonsín, hubo un Papa, ¿se entiende que no son así? El Papa tiene que recibir a todo el mundo, pero cuando circulan las fotos recibiendo un corrupto, recibiendo un ladrón, recibiendo a personas que representan todo lo contrario a él, ¿le molestan las críticas al Papa? No, lo que pasa cuando me decís corrupto ladrón es difícil porque...
No sé a quién te referís. Hay pilas de exfuncionarios de todos lados. Naturalmente, esto los papas lo han hecho toda su vida. La misericordia, el perdón, escuchar no le está prohibido a nadie. Ahora, en cuanto a cantidad de visitas en la Argentina, son de todos los palos políticos. Que no se publiquen no significa que no existan. Por ejemplo, Larreta, Burley, un montón de funcionarios actuales de gobierno tienen diálogo permanente con el Papa. Permanente, van, vienen, viajan, van a Santa Marta, lo sabe todo el mundo. Que se publique o no es otra cosa. Que de repente te hagan una gigantografía del Papa con Gil Carbó, con Milagro Sala, y te oculten que estuvo Larreta, Burley, Carolina Stalin, Vidal, Ay, Gustavo, etcétera. siempre se publica porque a los mismos funcionarios les encanta publicar que se reúnen con el Papa, por favor. Es como que es de alguna manera una subjetivización de la información que no responde a la real y objetiva realidad. Bueno, gracias, Gustavo. Perdón, me tengo que ir, tengo que darle el paso al noticiero. Gracias. Gracias.